Mm, Buenos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué horario usted mire este video. Estamos compartiendo el el privilegio que se tuvo el día, específicamente el día 16 de julio y el día 23 de julio. Perdón, 16 de mayo y 23 de mayo. Eh, el 16 de mayo eh, tocaba compartir los dones del Espíritu Santo, parte 3. Por motivos de fuerza mayor, eh, el privilegio se consolidó el 23 de mayo. El día 23 de mayo se consolidaron los dos proyectos, los dos privilegios, es decir, los dones del Espíritu Santo, parte 3 y parte 4. Vamos a compartir el video en dos partes y trataremos de ser breves, concisos y precisos. La motivación de compartir este video es que quede guardada esta enseñanza y este remo, ya que la enseñanza acarrea varios remos y al mismo tiempo practicar los sentidos, desarrollar los sentidos, cómo desarrollar los sentidos, impartiendo la palabra y pues ahí se desarrollan los sentidos, se ejercitan los sentidos. Amén. Vamos entrando en el tema, que son los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, del capítulo 1, del versículo 1 al 11. Dice la Biblia, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Ojo, no quiero que seáis ignorantes. El apóstol Pablo exhorta y a la vez yo lo interpreto como un mandamiento del Espíritu Santo. Este tema ya lo hemos desarrollado. Apóstoles del Padre, mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo y mandamientos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo exhorta a que no seáis ignorantes. La palabra original es agoneo y sus acepciones es ignoréis, entiendan, ignorante, ser ignorante, no saber o no conocer. En cuanto a los dones espirituales, pero al mismo tiempo en cuanto a los secretos de Dios, Cristo habla, a a vosotros les sois revelados los misterios de Dios. Así lo dice en el Evangelio de Mateo y de Lucas, eh, los misterios de Dios. Cristo hace una oración donde dice, Padre, te alabo porque has escondido estas cosas y se las has dado a conocer los pequeñitos, estos misterios de Dios. Después de estos paréntesis, continuamos. Dice el versículo 2: ¿sabéis cuando eras pagano de una manera u otra? Erais arrastrados a los ídolos mudos. Por lo tanto, yo entiendo que la palabra de Dios dice, eh, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, al ser un ignorante, corremos el riesgo de ser acarreados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Me salto al versículo 11 porque del versículo 4 al versículo 10 describe los 9 dones, los 9 dones que ya habíamos visto, los cuales son el don de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, el don de fe, el don de milagros, eh, el don de
eh, dones de sanidades, de discernimiento de espíritus, eh, profecía, el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretar de lenguas, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, eh, don de fe, don de milagros, dones de sanidades, 5, 6, discernimiento de espíritus, 7, el don de profecía. Si no estoy mal, el don de profecía es el 6 y el 7 es discernimiento de espíritus. Después del discernimiento de espíritus viene lenguas e interpretación de lenguas. Los dones de revelación son profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Los dones de poder, milagros, fe y dones de sanidades. Los dones de, perdón, los dones de inspiración. Los dones de inspiración son, eh, perdón, hermanos, los dones de inspiración son profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Los dones de revelación, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Es el don número 7. Los dones de poder, el don número 3, el don de fe, el don número 4, el don de milagros y el dones de sanidades, que es el número 5. Amén. En el versículo 11 dice, pero estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Amén. Ahora bien, vosotros sois del cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Quiero hacer énfasis en el versículo 11, dice que las cosas las hace uno el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Ahora vosotros sois del cuerpo y cada uno individualmente un miembro de él. Compactando estos dos versículos, los dones los mueve el Espíritu Santo, no somos nosotros, es el Espíritu. Y el Espíritu le da a uno individualmente según su voluntad. Dos. Y la tercera, que cada uno tiene una función y somos el cuerpo de Cristo. Estas tres cosas las repite el apóstol Pablo en la epístola de Romanos. La epístola de Romanos la vamos a ver a continuación. Dice el versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que tenga un concepto más, no tenga un concepto más alto de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Esta es la Biblia de las Américas, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ojo, le ha dado a cada uno. Hay mucha similitud. Y aquí en el versículo 4 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es decir, somos el cuerpo, pero todos tenemos una función. ¿Qué nos trata de decir? Usted puede ver la similitud. ¿Por qué es importante esta comparación, hermano? Porque la epístola de Corintios fue escrita en el año 55 después de Cristo y esta la escribió el apóstol Pablo. En este momento no recuerdo eh, no recuerdo la escribió conjuntamente con otro, con quien dirigía la iglesia de Corintios. Y la epístola de Romanos la escribe el apóstol Pablo 2 años después, es decir, 2 años más de experiencia. Él da a conocer los siguientes dones del Espíritu Santo, que son los siguientes 6. Y aquí vuelve a decir, si así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente, miembros los unos de los otros. Mucha similitud y pues el apóstol Pablo vuelve a hacer énfasis.
en los dones del Espíritu Santo, que no seáis ignorantes, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha ido dando, usémoslos. Si es de profecía, aquí quiero, este es un rema también. El don de profecía aparece en la epístola de Corintios, capítulo 12. El capítulo 14 es casi dedicado totalmente a ese don. Y en el capítulo 12 de Romanos vuelve a aparecer el don de profecía. Es decir, el don de profecía es el mayor de los dones. Me baso en la Biblia. Eh, la Biblia dice, anhelad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Aquí muestra otro, si el de servicio, en servir, y el que enseña en la enseñanza. Si el apóstol Pablo vuelve a hacer énfasis en el don de profecía, posteriormente hace énfasis en el don de servicio, obviamente el don de servicio, pues es uno de los más importantes. Amén. Ese lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿cuál es el rema? Que el don de servicio es de los dones más importantes. Amén. ¿Por qué? Porque sigue después del de profecía, en el orden cronológico. Esto es de mi cosecha. En el servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige, hágalo con diligencia, el que muestra misericordia, hágalo con alegría. Aquí vemos 7 dones del Espíritu Santo en la epístola de Romanos, pero como ya habíamos visto, otros 9, y ya lo habíamos visto, entonces le restamos, son 6. Y en la epístola de Corintios hay 9 dones, perdón, hay 12 dones y 9 que ya vimos, 3 que vamos a ver y 6 en total, 18 dones. Amén. Vamos, los dones, aquí es donde hago la comparación, hermano. La epístola de Corintios, año 55, epístola de Romanos, año 57. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidades, milagros. El don de sanidades es el cuarto y el quinto es de milagro y el sexto es el de profecía. Discernimiento de espíritus, diversas clases de lengua, interpretación de lenguas. El don de ayuda, este no lo hemos visto. El don de administración, gobernar, ese tampoco lo hemos visto. El don de continencia, este lo vamos a ver en el siguiente video, juntamente con estos otros 3. Amén. Don de servicio, enseñanza, exhortación, dar o repartir, don de dirigir y el don de la misericordia. El don de servicio. El don de servicio, su palabra original es diaconía, ministerio, servicio y suministración. El don de servicio. El servicio es un don que de mi cosecha, yo digo que es un don que viene implícito, implícito en el momento que aceptas a Cristo, en el momento que el Espíritu Santo mora dentro de ti, ese don viene implícito. ¿Por qué lo digo esto? Porque Cristo, el don de servicio, lo voy a, por, esto lo voy a decir al final. El don de servicio es una adoración, es un mandamiento. ¿Por qué digo esto? Mateo 4:10 dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El don es una adoración porque es una forma de adorar al Padre, según Deuteronomio 6:13. Es una ofrenda, según Filipenses 2:17. El don, hay 2 clases de servicio. Está el servicio en las mesas y está en el servicio en el altar. Esto podemos verlo en otro tema. Por cuestiones de tiempo no me enfoco, pero ¿por qué viene implícito? Porque si es un mandamiento del Hijo, eh, todos tienen el don de servicio.
Lo único es que no lo avivan y no lo han desarrollado, o no lo ejercitan, no lo ejercitan más bien. Amén. Vamos continuando. Todos debemos de tenerlo. Amén. El don de la enseñanza. El don de la enseñanza, su palabra original es la palabra didasco. Sus acepciones enseñaba, enseñando, enseñar, para enseñar. Según el diccionario secular, enseñar, tener un discurso de acuerdo a otros para instruirlos, para entregarlos en discursos didácticos, para ser un maestro del oficio maestro, la conducta de uno que es maestro. Eh, el don de enseñanza, eh, muchos en la iglesia piden, Padre, dame dones, dame los 18 dones, pero Dios, como hemos visto tanto en Romanos como en Primera de Corintios, Dios da uno según su voluntad, pero si Dios lo da, ese don se debe de avivar. La palabra de Dios dice, Timoteo, aviva el don que hay en ti, aviva el don que hay en ti. ¿Cuál es mi punto? Que el don de enseñanza se desarrolla, se practica y se ejercita a través de la lectura de la palabra de Dios, a través del estudio de la palabra de Dios y a través de la predicación de la palabra de Dios. Si tú no estudias la palabra de Dios, si tú no lees la palabra de Dios y mucho menos predicas la palabra de Dios, el don de enseñanza no va a ser avivado en ti. Amén. Vamos a continuar. El don de exhortación. La palabra exhortar quiere decir para qué lo. Dice ruego, rogaron, rogaba para llamar, exhortar, para fomentar. La palabra, el don de exhortación. Nosotros al exhortar por medio de la palabra de Dios, por medio de consejo, por medio de una palabra de aliento que Dios nos ponga para decirle a alguien, lo estamos consolando, ya que son las mismas palabras originales. Paracleo se usa en la consolación. Aquí está el pie de imprenta. Suplicar o rogar. Os ruego, dice el apóstol Pablo, es una rogativa, los exhorto. Te exhorto a que dejes de pecar, te exhorto a que sirvas, te exhorto a que enseñes la palabra, te exhorto a que llenes la Biblia, a que lees la Biblia, te exhorto a que te llenes del Espíritu Santo. Amén. Es una exhortación. Exhortación según Lucas 3:18. Aconsejar. eh, Hemos sido enseñados en la doctrina de la administración del alma que el consejo, la doctrina, la administración también es consejería. Por lo tanto, quienes ministran y personas, eh, ya sea presencialmente por llamada o por una sesión de Zoom, eh, ne- necesariamente tienen que tener el don de exhortación. Amén. Espero darme a entender. Invitar, dice Hechos 28:14. Confortar, segunda de Corintios 3:11. Exhortar, primera de Timoteo 2:2. Esta, 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 quiero hacer énfasis en esto, dice, os ruego, os exhorto, hermanos, a que oren por las reyes, dice el apóstol Pablo, pero dice también por los hombres, por muchas cosas, pero principalmente por los reyes. Es decir, el apóstol Pablo exhorta a que oremos por las autoridades, tanto seculares como las espirituales. Amén. Gloria a Dios. El don de repartir o dar. eh, la palabra original es metadidomi. Eh, la palabra dice integraos, reparte, dar, una cota de.
el don de repartir o dar. Aquí hay un rema bien bonito. ¿Por qué? Porque al dar o repartir, el apóstol Pablo exhorta, es un mandamiento del Hijo, un mandamiento del Hijo. ¿Qué dice este mandamiento? Dale, leámoslo, leámoslo porque eh, este es muy importante en el momento que se enseñó, que se dio esta enseñanza. eh, Lucas 3:11 dice Cristo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, es un mandamiento del Hijo que repartamos al necesitado. La palabra en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, está el diezmo, está la ofrenda y está el rebusco. El rebusco es un porcentaje que se tenía que apartar para dar a los necesitados. Así lo entiendo yo. Por lo tanto, nosotros debemos de dar y de dar con alegría, dice, con liberalidad, dice el apóstol Pablo. Dice, el don de repartir o dar, también el apóstol Pablo dice, quiero, quisiera visitarlos para dar un don, para repartir un don, impartir un don, dice Romanos 1:11. Es decir, los ministros que visitan las congregaciones o, o que en su propia congregación, ellos imparten dones, reparten dones por medio del don de dar o repartir. Amén. El que tenga de, quiero leerle esto porque esto es muy importante y se nos hizo rema ese día. Efesios 4:28. Dice la palabra de Dios. El que roba no robe más, dice la Biblia, sino que trabaje, no solo deje de robar, sino también póngase a trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga, ojo, los que trabajan y tengan, compartan con el que tiene necesidad. Quiero leerlo nuevamente, Efesios 4:28. El que robaba ya no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, aquí es otro mandamiento. Es un mandamiento del Hijo y es un mandamiento del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, trabajen y cuando tengan, repartan. Amén. Repartir o dar el Evangelio. Esto lo hacen las personas que predican y que son evangelistas. Amén. Vamos, vamos a quedarnos en este don. Y en el siguiente video vamos a hablar de los que faltan. Nos faltan tres. eh, ya vimos el de servicio, ya vimos el de exhortar, ya vimos el de dar, el de dar, porque nos falta dirigir, nos falta el don de dirigir, nos falta el don de misericordia, eh, y ya vimos el don de repartir, que es el 13, exhortar, la enseñanza, perdón. Ya vimos el de servir, ya vimos el de enseñanza, el de exhortar, repartir o dar. Vamos a continuar en el siguiente video. Por tema de tiempo y configuración,
el video no me permite extenderme más del tiempo. Por lo tanto, vamos a continuar en el siguiente video. Esperamos haber sido de bendición. Que Dios le siga bendiciendo. Gloria, toda la gloria es para Dios. Amén, amén y amén.